¿Cómo vencer el miedo? Hola queridas y queridos seres creativos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Te saluda tu amiga María de las Carrillo. Ven a mi canal de YouTube, suscríbete, haz clic en la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo estos videos. Te estoy compartiendo temas de el desarrollo personal, el despertar de la conciencia, la espiritualidad, el proceso creativo. Y pues nada más y nada menos que hoy te traigo este tema que es el miedo y que es muy humano, que nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque este 2025 queremos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, sí o sí. Pero ¿qué pasa? A veces nos domina el miedo. Esta es la parte más importante de tu proceso creativo y que yo te quiero comentar ahorita. Y bueno, vamos empezando directo al grano, y es: el miedo es natural en el ser humano. A través de toda la historia de la existencia humana, el miedo que vive dentro de nosotros, o sea, es parte de nuestro ego, de nuestra naturaleza humana, de nuestra mente reptiliana. El miedo nos ha salvado, nos ha ayudado a sobrevivir. El miedo nos protege. Si tenemos que huir ante alguna amenaza, nos avisa, nos pone, fíjate bien lo que voy a decir, en alerta. Pero cuando nos pasamos y sucumbimos ante el miedo y lo hacemos crónico, o sea, ese estado de alerta, se nos disparan los picos de cortisol. Ya sabemos que el cortisol es esta hormona del estrés. Entonces, pasamos de que el miedo sea natural a estar dominados por el miedo, y entre una y otra cosa pues están los picos, subidas, bajadas de un montón de miedo, de estrés, de angustia, de ansiedad, porque estamos constantemente en estado de alerta. Por ejemplo, fíjate bien cómo es tu respiración en estos momentos. ¿Estás respirando suave, profundo? ¿Respiras con la parte de arriba o respiras con la parte abdominal, con la de abajo? Cuando se te infla la panza para inspirar, ¿estás tranquilo, tranquila? Fíjate cómo en cualquier momento del día que estés viendo este video, te puede ayudar muchísimo a cacharte cómo, de entrada, cómo estás respirando. Generalmente arriba de un 85-90%, estamos llevando nuestra respiración en un nivel alto, que se le llama la respiración alta, que es acá arriba y corta. Por eso nos dicen, a ver, cuando pasa algo, ¿no? A ver, tranquila, no pasa nada, todo está bien. Y entonces empezamos a sacar nuestra respiración desde nuestro abdomen, pasa por toda la parte costodiafragmática, o sea, costas de costilla y del diafragma, y luego entonces nos podemos llenar de esa oxigenación y nuestra sangre y todo nuestro sistema se calma. Pero no, esto no pasa durante el día. La mayor parte del día estamos en alerta, estamos o manejando o caminando rápido para poder llegar a tiempo. Estamos sobre la raya, como llegando apenas, como cumpliendo con todo, como sobreestresados, ya ni siquiera estresados, sobreestresados. Entonces, aquí te quiero compartir algunas claves que puedes aprender, que puedes implementar en tu día a día para vencer el miedo. La primera de las claves súper importantes es que seas consciente del miedo. Porque el miedo, o sea, lo que te quiero decir en general en este video es que hagas del miedo el medio para llegar y cumplir tus metas. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo? El miedo no lo tenemos como que quitar. No lo puedes quitar, vas a sentir miedo. Es que este es el verdadero problema. Mucha gente te va a decir, no tengas miedo. Y de hecho yo te comencé diciendo que en la Biblia se dice, no tengan miedo, no tengas miedo. Pero tenemos que entender esto. Que nos diga el Maestro Jesús en la Biblia, que se nos diga en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, que nos diga cualquier persona, no tengas miedo, no quiere decir que no lo tengas. O sea, sí lo tienes. Lo que pasa es que no lo queremos sentir, porque nos da miedo esa sensación
de miedo, nos da miedo la sensación, sentir el miedo. Entonces, para poder dominarlo, nos tenemos que dejar sentir el miedo, pero no nos tenemos que dejar dominar por el sentimiento del miedo, por la emoción del miedo. Entonces, lo primero es, aquí te van como estas diferentes claves que yo extraje de varias experiencias en mi vida y de varios estudios que he hecho a partir de pues de mis entrenamientos que he tenido con mis estudiantes. También yo estoy estudiando, yo me estoy entrenando en estos momentos, porque el miedo no se va. Entonces, para mí, a mí lo primero que me llegó para vencer mis miedos y para... Yo te puedo decir que de un año para acá he sido mucho más feliz, he tenido más éxito que en los últimos 10, 15 o prácticamente 20 años de mi vida. ¿Por qué? Porque me he atrevido a salir de mi zona de confort, porque con todo y miedo me he lanzado a hacer cosas, me he atrevido. O sea, he roto ese paradigma de, ok, tienes miedo, entonces no lo hagas. No, al contrario. Entonces, lo primero que te quiero compartir que a mí me funcionó y que te quiero así dar directamente es cuando tú eres consciente de que el miedo existe, pero que con todo y miedo lo haces, hagas la cosa esa que tienes que hacer, es que esa es la primer clave. Sé consciente de que vas a tener miedo. No lo quieras ignorar. Escribe esto por favor. Toma papel y lápiz, pausa el video y ve escribiendo estas claves. Primer palabra clave es: sé consciente del miedo y no lo ignores. Segunda clave: la idea no es que el miedo te domine, sino tú dominarlo. Y quiero que escribas esta palabra que es clave y es gestiónalo. Gestiona el miedo. ¿Qué quiere decir gestionar? Que profundices. Sí. No nada más es, ok, pues ya sé que voy a tener miedo, no quiero que me domine, pero luego ¿cómo? ¿Cómo es que no me va a dominar? ¿Cómo es que yo voy a vencerlo? ¿Cómo es que yo me voy a poder hacer ese maestro, esa maestra de mi mente, perdón, de tal manera que yo sea quien domine mis miedos, mi miedo? Y aquí te va. Es un proceso. Tienes que conocerte a ti misma, a ti mismo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cómo surgen? ¿Cómo surgió el primero? ¿De dónde? ¿Quién te lo impuso? ¿Fue un evento, una persona, un trauma, una palabra, un pensamiento, un libro, una película? No sé, un maestro, la escuela, una institución religiosa. Tienes que conocerlo, tienes que hacer ese viaje. Es que yo te recomiendo que sí. Ahora, para conocerte e ir a hacer ese viaje, lo puedes hacer solo, o puedes buscarte terapia o a algún psiquiatra. Y es que dependiendo del miedo y de lo profundo que sea, o de lo intenso que sea para ti, y que a partir de estímulos exteriores te dispare esa ansiedad, esa angustia, ese temor, pues no vas a poder avanzar, te va a bloquear, te va a detener, te va a frenar y te va a dejar estancado toda tu vida. No vas a poder avanzar, no vas a poder cumplir tus propósitos. O vas a avanzar un poco y luego te vas a regresar, te vas a estar como ciclando. Es ese bucle que te regresa y te regresa y te regresa. Entonces, tienes que conocerte a ti misma, a ti mismo. Esta aventura de tomar tus armas. Fíjate bien, no solamente es decidir hacer el viaje para conocer de dónde surgió ese miedo, para poder, cuando tú vas y lo ves y lo iluminas, por ejemplo, lo escribes, vas a terapia, lo gestionas, eso es gestionarlo. Cuando tú haces el viaje, lo iluminas, lo escribes, lo gestionas, lo trabajas,
lo enfrentas, lo vas a deshacer, lo vas a desarmar. Eso es gestionarlo. No es hago como que lo gestiono, me imagino como que lo gestiono. Puede ser que lo imagines que estás venciendo el miedo, puedes hacer alguna visualización creativa. Es que te pueden poner tu terapeuta, tu gestora, tu mentora, tu entrenadora, tu entrenador. Puede hacerte alguna de esas regresiones como hipnosis o visualización creativa, te puede ayudar. Pero lo que yo te digo es que va a ser un proceso, dependiendo del grado de intensidad, dependiendo de qué tan profundo está, es que fíjate cómo puede estar tan arraigado, es como ese jardín que no sabes por qué no florece, pero que en la tierra a lo mejor está muy ácida, a lo mejor el agua no le llega porque hay piedras, tu jardín no florece porque hubo alguna plaga, porque yo qué sé, o sea, entonces te tienes que echar un clavado, tienes que profundizar, toma tiempo, hay un proceso. Entonces, que sepas que en el cerebro hay esta parte que es la amígdala, que es la que cuando se nos dispara a partir de un estímulo externo, se nos dispara pues el cortisol, este estado de alerta, pero que si no lo gestionamos, nuestro cuerpo va a mandar este como cóctel de sustancias químicas por todos lados. Nos van a dar mariposas en el estómago, nos van a dar nervios, nos va a doler la cabeza, vamos a comer, nos vamos a ir a consumir sustancias o a fumar un cigarro, a tomar mucho o a llamarle a algunas personas que son tóxicas, o simplemente fíjate lo que voy a decir, nos vamos a poner a esto que se le llama rumiación mental. Nos vamos a ir a los pensamientos negativos y vamos a crear el peor de los escenarios y nos va a entrar el miedo, y aquí es en donde la frase no tengas miedo tiene este peso y este valor. O sea, el miedo es natural, pero cuando tú lo tienes, lo entretienes, lo alimentas. Cuando tú lo alimentas con estos pensamientos negativos, pues lo haces crecer. El cuerpo vuelve a aprender, lo confirma, lo reconfirma, lo afirma, lo reafirma, y esto a través de todos los años de tu vida. De tal manera que si, por ejemplo, ahorita, no sé la edad que tengas, de 17, 18, 20, 30, 40, 50, 60 años, que me estés viendo en estos momentos, nunca enfrentaste ese miedo, pues no quieras que de la noche a la mañana de pronto ya no te dé miedo. O sea, lo que te quiero decir es que de entrada hay algo que te lo generó. Después, cuando tú ya decides enfrentarlo, vas a tener que gestionarlo y te vas a tener que echar un clavado. Para eso te recomiendo terapia o incluso psiquiatría. O sea, no le tengas miedo a la medicación. O sea, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga, pero te digo que a veces por ignorarlo y por decir, no, pues se me va a pasar, no le damos esa importancia, lo ignoramos y no lo gestionamos. Entonces puede ser que sean picos de ansiedad que tú no puedes controlar naturalmente y que te tengas que ir a medicación. Y que tengas mucho cuidado, que investigues muy bien, incluso solo con la terapia, que no te vayas a cualquier terapia, ¿vale? O sea, tienes que tener mucho cuidado. Escoge muy bien a tu entrenador, a tu terapeuta, a tu psiquiatra. Y por último, te quiero decir que, que todo esto que es cerebral, que tú puedes, que de la misma manera como te sembraron, que te educaron para tener ese miedo, tú puedes romper patrones, porque existe esto que se llama neuroplasticidad del cerebro y también la epigenética, el ADN de tus células, la información que tú tienes, el sistema de vulnerabilidad que tienes y que te dice que estás en amenaza, que estás en peligro, cuando fíjate bien, puede ser que no sea real. Puede ser que la amenaza no sea real, que no haya peligro real, pero que tú te dé ansiedad, una voz,
un olor, un sonido es el disparador de ese recuerdo que tu amígdala conservó. Deja de alimentar pensamientos negativos o tóxicos. Otra de las cosas que te dispara, que te hace tener picos de ansiedad, por ejemplo, deja de tomar café, o cualquier café, ¿no? Se investiga algún café como el Dandelion, o algún otro café más orgánico, más que tenga pues menos efecto en ti, o sustitúyelo por otras bebidas que no te den estos picos de ansiedad. La comida, el azúcar, por ejemplo. O sea, es que el azúcar además te envejece. Entonces tienes que cuidar tu nutrición. Tienes que tener una nutrición, una dieta, pues que no te genere esos picos de ansiedad. Entonces tienes que cuidar también tu higiene del sueño. O sea, si no duermes, o sea, el no dormir es que te dispara picos de ansiedad también. Porque esto de la melatonina, o sea, esa hormona, esa glándula que tenemos, cuando no dormimos bien, pues nos genera estrés porque no nos da esa como ese relax. Por eso tenemos que tener esta respiración consciente también. Entonces vele apuntando. En primer lugar, ser consciente de que el miedo va a estar ahí, pero que tú lo puedes dominar. ¿Cómo? Tienes que romper patrones, pero primero tienes que conocerte a ti misma, a ti mismo. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que te genera? ¿Cuáles son los disparadores? Antes de que se te dispare, ¿cómo te estabas sintiendo y qué era lo que te daba calma? O sea, tienes que tener conciencia de cuál es la diferencia entre cómo estabas y qué te lo disparó y después qué es lo que te provoca, ¿no? Si te provoca ansiedad, si te provoca ira, si te provoca reaccionar en contra de las personas o aislarte, deprimirte, ¿vale? O sea, tienes que conocerte. Después, lo que comes, tu sueño. Luego, otra cosa que te sirve muchísimo es hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, en lugar de tener miedo, acuérdate que las conexiones neuronales, esto que se llama sinapsis, ¿qué son? Son carreteras, son como puentes entre lo que ya no quieres ser y lo que sí quieres ser, entre estar en este lado de la zona de confort y atreverte a hacer ese cruce, o sea, cruzar para poder llegar a tus sueños, para poder cumplir tus sueños. Y que pases del miedo a ser un medio para llegar, medio es el puente para llegar a tu sueño. Y que puedas convertir el miedo en medio, porque la cueva donde tienes miedo de entrar, porque está oscura, es la que contiene tu tesoro. Detrás del desafío está tu bendición. Uno de mis mentores siempre me dice, te bendigo con miedo. Casi bendice tu miedo, tú misma. Bendice tus miedos. ¿Tienes miedo a salir? Sal. Ahora, no salgas a lo tonto. No te lances así por nomás. O sea, ve los pros y los contras. Por eso te digo, sé consciente. Tienes que echarte un clavado. Tienes que ver esa inversión, si te conviene, si alguien más lo hizo. Googléalo. O sea, esa inversión que te da miedo hacer, pero que no, o sea, no puedes pasar a tener más dinero porque a lo mejor no tienes ese conocimiento. Pues entonces investiga, métete a cursos de educación financiera, ve con mentores que ya lo hayan hecho. Y esto es a donde quiero llegar al final. Emula, imita, ¿a quién admiras? Imita, modela a mentores, modela a mentoras, a guías, a personas que ya hayan enfrentado ese tipo de miedos. Lee de personas que ya lo hayan hecho y entrénate con ellos, imítalos. ¿A quién admiras? Ve cómo vence sus miedos, ve cómo, o sea, estoy segurísima que encontrarás gente que tú admires que llegó acá, porque bueno, estamos hablando de ya miedos a lo mejor más específicos. ¿Por qué?
regreso a lo que te acabo de decir, porque justo lo que estás tratando de evitar, porque te da miedo, sí o sí, te da miedo hablar en público, es que a lo mejor tienes un mensaje que dar y tienes... Mira, te lo voy a decir así de simple. Dios escoge a sus guerreros por las cosas que tienen que enfrentar. Así. Dios escoge a sus guerreros por las adversidades que tienen que enfrentar. O sea, te escogió a ti, te pone un desafío, pero no va a ser desafío si no significa un reto para ti, si no hay un poco de miedo. Y ahí te va. Ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es que te pongas enfrente, como David y Goliat, que te pongas enfrente de ese gigante y digas, va, ¿qué tengo que hacer? Mis 5 piedras, porque Goliat agarró 5 piedras y no fue nada más, 5 piedras, no. ¿Qué son las 5 piedras? Tus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque fíjate bien, el miedo solo existe afuera de nosotros porque nuestra mente subconsciente lo tapa para que tú nada más tengas miedo y corras, pero no, o sea, no te lo pone así como suavecito para que lo enfrentes, no, lo esconde, es que está escondido. Entonces, las 5 piedras es que tienes que poner tus 5 sentidos, tienes que ser consciente, eso es, poner tus 5 sentidos, es hacer consciente de ese miedo, ponerte enfrente de él, verlo, olerlo, tocarlo, enfrentarlo. Porque a veces el miedo no es real, está nada más en tu imaginación porque has creado el peor escenario. Y acuérdate que lo que piensas, lo que creas adentro, luego se te manifiesta en tu realidad. Pero no es porque el miedo sea real. Entonces, el miedo a veces nada más está en tu imaginación. El miedo te lo has creado tú. Te vas a llevar una sorpresa de que cuando finalmente abres la puerta y digas, vale, vamos a hacer esto, vamos a hacer ese curso, vamos a ese curso, por ejemplo, de oratoria, vamos a hablar en público, me voy a quitar estos miedos, ¿no? Sigues hablando, porque eso no te va a detener de dar el mensaje. Nadie es perfecto, todo mundo vamos a tener que enfrentar un miedo, un desafío, y Dios te está esperando atrás de esa cueva a la que tienes tanto miedo de entrar. El tesoro que estás buscando está en la cueva a donde tienes tanto miedo de entrar. Tu tesoro, tu bendición está detrás de tu desafío, detrás de eso que te dan tanto miedo, de esa oscuridad. ¿Qué tienes que hacer? Entrar con una antorcha, iluminarlo, ver, buscarlo. Entonces, tienes que también al final te quiero decir esto, cuidar tu ecosistema. Porque el miedo es ese como honguito que en lo oscuro se alimenta. Fíjate bien, las personas tóxicas, los pensamientos tóxicos, lo oscuro, lo escondido, lo que no sale a la luz, eso es como un hongo, o sea, se alimenta de lo oscuro, pero que cuando tú lo sacas, cuando lo enfrentas, cuando lo investigas, cuando lo gestionas, cuando lo trabajas, cuando lo desmantelas, cuando no lo alimentas, eso es iluminarlo, le vas a dar un ecosistema diferente y ya no va a crecer, ya no se va a hacer ese gigante. Es la conciencia de ser, y el gigante es esa amenaza aparente, porque al final David por así decirlo, con una onda y una pedrada le da en la cabeza y al final lo remata. Entonces, es más mental que real. Aquí es donde quería llegar. Por eso vas a poder convertir tu miedo en medio. Cuando eres consciente de que todo está acá en tu mente.
no es real. Te lo imaginaste. Ve qué poderosa es nuestra imaginación humana. Si tú pudiste inventarte un miedo de tal manera que te detuvo durante toda tu vida, no puedes convertirlo en medio para que ese medio sirva como trampolín para tu éxito. ¿Sí o sí? Aquí entonces llegamos. Te quiero invitar a que te entrenes conmigo. Yo te hago un acompañamiento. Lo hago durante 3 meses. Son 12 sesiones. Es una vez por semana. Y lo puedes hacer a través de la danza, a través del arte. Otro es solo con espiritualidad. Y el otro es, yo te ayudo y te acompaño a, pues enfrentar este miedo de llevar a cabo tu negocio. Pues tu propósito de vida, encontrar tu propósito de vida, pero pues a través de tu negocio. Te dejo en la descripción de este video los nombres de los 4 entrenamientos y mi correo electrónico, porque de esa manera es como nos ponemos de acuerdo. Lo puedes empezar ya desde hoy porque es en línea, 100% en línea, desde cualquier parte del mundo. Solo nos vamos a poner de acuerdo en el horario para que lo puedas hacer. Lo puedes hacer personal o grupal. Te mando un gran abrazo, te deseo una feliz manifestación, que tu proceso creativo sea súper divertido. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando. Haz clic en suscribirte, en la campanita. Nos vemos en el próximo video, no te lo pierdas. Te quiero mucho, chao.